Cuando hablamos de traidores de la Cuarta Transformación, sin duda alguna se nos vienen varios nombres a la mente. Uno de ellos, sin dudarlo, es el de Lili Téllez, que hizo tremendo escándalo y zafarrancho una vez más, porque es lo único que le queda, tras ser evidenciada de que no conoce ni siquiera los artículos que están sobre la mesa para legislarse. Pero se empiezan a apilar una lista de nombres: Germán Martínez, Lili Téllez, y podríamos agregar a más. Surge un nuevo nombre de un personaje que terminó siendo un traidor de la Cuarta Transformación, colaborador incluso de Andrés Manuel López Obrador, y que la presidenta Claudia Sheinbaum ha decidido poner en su lugar. La presidenta de México habló de una famosa lista negra que un exfuncionario de gobierno de Andrés Manuel López Obrador habría dado a conocer a través de sus redes sociales, confirmando que el gobierno de Estados Unidos estaría ya buscando a varios exgobernadores, legisladores e incluso un expresidente de México para meterlos a la cárcel o investigarlos si es necesario. Únicamente son rumores. Sí. México no ha sido notificado de nada en particular que tenga que ver con esto de que supuestamente había unas listas. Ayer también veía de una persona ahí que ni voy a decir su nombre, que aseveraba que no sé cuánta cosa, de no muy buena reputación, por cierto. Entonces, de no muy buena reputación, por cierto, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿A quién se refiere la presidenta de México? Pues se refiere, resulta, que nada más y nada menos que a Simón Levy. Simón Levy fue pues un admirador de Andrés Manuel López Obrador, incluso participó durante su gobierno, en su momento fue titular de la Agencia de Promoción de Inversiones y Desarrollo de la Ciudad de México, diciendo que la mejor opción para México era la izquierda y el mayor referente de la izquierda era Andrés Manuel López Obrador. Después renunció al gabinete de Andrés Manuel y de pronto, en medio de escándalos, terminó siendo un opositor del gobierno de la transformación. Publicó una lista, este personaje, diciendo que el gobierno de Estados Unidos pues finalmente iba a tener la información que buscaba. Profetizó muchas cosas. Entre ellas dijo que nos daría un adelanto de lo que iba a declarar Ovidio Guzmán, porque al parecer Simón Levy tiene acceso o una capacidad de evidencia para saber exactamente, porque sí sabe exactamente lo que va a declarar Ovidio Guzmán en el futuro, el 9 de julio. Dice que para ese momento Ovidio Guzmán va a declarar sobre Sergio Carmona, va a hablar de pruebas en contra del operador financiero de Morena, en contra de García Rojas, Américo Villarreal lo menciona también, a Rubén Rocha Moya, habla de los Beltrán Leiva, que aportaron recursos para su campaña, Jesús Ramírez Cuellar, dice que Ovidio, Iván Archibaldo y Alfredo Guzmán no nada más venden sustancias ilícitas, sino que necesitan gobiernos aliados, rutas libres y protección oficial. Dice que la red es clara y menciona varios nombres. ¿Qué va a decir Ovidio? Pues también lo sabe a la perfección. Va a mencionar a Felipe Calderón, a otro expresidente de México y a sus familiares: Américo Villarreal, Rubén Rocha Moya, Jesús Ramírez Cuevas, Horacio García Rojas, el Chapo Isidro, Felipe Calderón y otro expresidente, y más que están por ser nombrados. Ya lo hablábamos anteriormente. Curiosamente, y da la casualidad que en esta lista pues no mencionan a los prianistas más que a Felipe Calderón, y eso por mero compromiso. Resulta que unas horas después, dice este personaje, Simón Levy, que está en posibilidades de confirmarnos que el personaje que falta es el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Él está en posibilidad de darnos esa información. ¿Por qué? Pues no sabemos, porque muy al estilo de Anabel Hernández, pues él dijo que ya tenía la información y que nos confirma que se refiere a Andrés Manuel López Obrador. ¿Quién es Simón Levy? Un personaje que ha admitido públicamente que tiene problemas mentales. O sea, para cambiar una realidad, lo primero que tienes que hacer con ella es no pelearte con la realidad, es reconocerla. Claro. Oye, yo me veo en el espejo, me rasuro, me bajo la barba, me rebajo la barba, me lavo la cara, y yo me veo a los ojos y yo digo, o sea, porque me conozco, soy
o sea, tiene una psicopatía clara. Ha desatado en redes sociales varias cosas. Profetizó, por ejemplo, que el tipo de cambio estaría a 28 pesos por dólar y mintió. Dijo que representaba a una compañía china que vendía casas inteligentes y mintió. Dijo que no había agredido a una vecina mayor de edad y mintió. Recordarán ustedes un video que se hizo popular hace tiempo en donde presuntamente un exfuncionario de López Obrador, fue todo un escándalo, había agredido a una de sus vecinas. Es este video que seguramente tú recordarás. Él dijo que no había sido él, que era falso. Después las evidencias demostraron que sí había sido él, incluso que había denuncias en su contra. Bueno, pues ahora se suma Simón Levy a la lista de traidores de la Cuarta Transformación. Yo te pregunto, ¿qué credibilidad puede tener este personaje? La presidenta Claudia Sheinbaum ya dijo que no solamente no tiene credibilidad, sino que además tiene una escasa reputación. ¿Qué nombres agregarías tú a la lista? Yo te pongo a Lili Téllez, te pongo a Simón Levy. ¿Qué nombres agregas tú a la lista de traidores de la Cuarta Transformación? Que más allá de traicionar a Claudia Sheinbaum o traicionar a López Obrador, terminan traicionando al pueblo de México. Simón Levy era, insisto, una promesa de Andrés Manuel López Obrador, funcionario público de su gabinete. Terminó traicionándolo e incluso convirtiéndose en una versión de Lili Téllez. Y Lili Téllez, bueno, ni qué decir. Traicionó al pueblo de Sonora y ahora se siente muy relevante la señora. Muy relevante para venir a cuestionarlos a todos menos a los panistas. Ahí sí Lili Téllez se queda calladita. Se le quiso poner al tú por tú a Adán Augusto, a Gerardo Fernández Noroña, a todos los morenistas. ¿Y saben qué pasó? La señora terminó haciendo el ridículo una vez más y generándonos una profunda vergüenza nacional. Necesitamos saber por qué dejó a Tabasco en los niveles de violencia nunca antes vistos y por qué dejó a México en los niveles de violencia criminal y asesinato sin precedentes, con qué carta pactó. No contestó eso, pero sí nos dio también otra información que aunque no se le había pedido, él solo la dio, el pez por la boca cae, dirían. Queremos saber por qué su hijo no estudia en una universidad del bienestar, por qué su hijo estudia en París. Y queremos también que conteste qué cargo ostentaba la senadora Andrea Chávez cuando era su chofer, porque llevaba al frente la seguridad del que era entonces secretario de Gobernación. Yo le pido al senador Adán Augusto que no saque la vuelta a las preguntas, que las conteste y que tampoco mande a las senadoras a defenderlo. Lili Téllez, una más que se suma a la lista de traidores de la transformación, se quiso poner al tú por tú con Adán Augusto. Le soltó una lista de preguntas que por supuesto tenía ahí muy bien anotaditas, porque sin anotar y sin leer, Lili Téllez no es absolutamente nada más que puro grito e insulto. En esa lista de preguntas cuestionaba a Adán Augusto sobre su gestión como gobernador de Tabasco, los resultados en materia de seguridad, le preguntó sobre sus viajes a París y una vez más con su misoginia soltó el tema de Andrea Chávez. Lo que no contaba Lili Téllez es que, aunque no quiera que Adán Augusto se defienda y aunque las legisladoras de la transformación salgan a ponerla en su lugar, pues eso sigue pasando, porque es muy sencillo poner en su lugar y desmentir y encarar a Lili Téllez, que es una legisladora plurinominal, que no tiene argumentos, que no tiene conocimiento de lo que es legislar y que encima no tiene la más mínima credibilidad ni respaldo popular. Fíjense, la petista Lilia Aguilar le pidió al PAN que por favor nomás nos aclare a todo el pueblo de México si las intervenciones de Lili Téllez en tribuna son a nombre de Acción Nacional o son a nombre de TV Azteca. Sobre el tema de las remesas, sería interesante saber y solicitar al grupo parlamentario del Senado del Partido Acción Nacional, saber si la senadora empleada de Salinas Pliego habla a nombre del PAN.
o representa la agenda de TV Azteca. Es importante saber si estamos escuchando aquí a un poder económico, a una persona que quiere estar fuera de la ley y no pagar impuestos con la máscara de virginona que viene acá a dar la senador empleado de Salinas Pliego, y sobre todo que nos puedan decir en el Partido Acción Nacional si hay una consigna, un pago o algo que se esté recibiendo a cambio. Muchas gracias. Y es que nos queda claro, nos queda clarísimo que Lili Téllez es una cabildera de intereses económicos. Lili Téllez ni siquiera obedece a los intereses de Acción Nacional como tal. Si algo nos ha demostrado la senadora plurinominal del PAN, es que ella solamente atiende los intereses de Salinas Pliego y quién sabe de quién más, de Estados Unidos seguramente. Porque ni siquiera Ricardo Anaya, que es el jefe de su grupo parlamentario, puede poner orden con Lili Téllez. Se lo pasa por el arco del triunfo porque pareciera ser que Lili Téllez tiene más autoridad, más relevancia en Acción Nacional que ni siquiera Ricardo Anaya. Se le ha pedido en innumerables ocasiones a Ricardo Anaya que ponga orden, que controle los ánimos de Lili Téllez para poder sesionar como se debe y como lo exigiríamos y lo esperaríamos la mayoría del pueblo mexicano. Pero la estridencia y la necesidad de protagonismo de Lili Téllez es más grande que la autoridad de Ricardo Anaya, dejándolo una vez más en ridículo como lo ha hecho, y lo hace en cada sesión. Ella demuestra, Lili Téllez, que Ricardo Anaya no tiene autoridad, ni Jorge Romero, ni nadie. Por encima de ella en Acción Nacional no está nadie. Y eso es una vergüenza. ¿Cuánto le pagamos por mes a Lili Téllez para que vaya a hacer esos ridículos? ¿Cuál es el sueldo de Lili Téllez? ¿Cuánto dinero nos gastamos en ella para que haga esos ridículos, esos montajes, esas mentiras, esas obras de teatro? Es indignante para el pueblo de México. Y afortunadamente, Adán Augusto le respondió y la puso en su lugar, lo que la hizo enojar todavía más. La senadora, no cabe ninguna duda que aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Aunque se disfrace de senadora, nunca dejará de ser la empleada de la televisora. No tiene ni siquiera la autoridad moral, y desde ahorita la invito a que se pare ante una fiscalía, ante una agencia del Ministerio Público y presente en mi contra la denuncia por esos hechos de los que habla de huachicol fiscal. La senadora se dedica a construir los escenarios nada más en su atormentada cabecita. Construye sus intervenciones a base de mentiras. Me hace una pregunta y yo se la responde y dice que no le interesa, que no me preguntó sobre mí, pero yo estaba respondiéndole a su reiterada pregunta que se la dictó el señor García Soto o el señor Salinas Pliego o Jorge Mendoza, cualquiera de los empleados de esa televisora, sus jefes. Ella me dice que cuánto me costó un boleto de primera clase de un viaje a París, y yo le estoy aclarando que no estuve en París. Me hubiera gustado estar, por supuesto, a quien no, pero no estuve en París esta semana o este fin de semana. Estuve aquí cerquita, en un hospital, porque sufrí una intervención quirúrgica que era el seguimiento a una intervención quirúrgica que a varios de nuestros compañeros les consta que sufrí hace como 2 meses. Entonces, aclarada su mentira. Segunda mentira. Yo una no por una, con nadie. Yo fui gobernador de Tabasco y lo fui porque hasta ese momento fui el gobernador más votado en la historia de Tabasco, que por cierto, hoy creo que es usted panista, ¿no? Pues ya no sabemos ni a qué pertenece, al TV aztequismo. Senador López Hernández. Desapareció del mapa político.
Y voy a terminar diciéndole que a mí sí me da vergüenza que a este Senado de la República quiera convertirlo en una telenovela más de su canal favorito, del canal de su jefe. Y te pregunto si a ti no te da vergüenza que Lili Téllez quiera convertir el Senado en un circo, en su escenario para sus obras de teatro. 75,711 pesos al mes recibe íntegros Lili Téllez para ir a hacer esos escenarios de vez en cuando. ¿A ti no te da vergüenza que Lili Téllez haga ese tipo de ridiculeces? ¿A ti no te da vergüenza que la senadora y que Acción Nacional respalde esa situación? Y es que lo que tanto hizo enfurecer a Lili Téllez, lo que la tiene muy enojada a la legisladora plurinominal de Acción Nacional, es que pues Claudia Sheinbaum ya anunció que con la nueva ley la CFE va a poder dar internet a todo México. Y esto le da en la torre a otro de los negocios de Ricardo Salinas Pliego, su empresa de internet Total Play, que ofrece el mejor internet, la mayor cobertura en todo el país. Bueno, pues resulta que el gobierno de México le va a dar en la torre a otro de sus negocios y por eso mandan a Lili Téllez, que obedece a intereses económicos únicamente, a defender a capa y espada a los intereses de los empresarios. Vergüenza debería de darles. Este fue el anuncio de la presidenta que seguramente hizo enojar tantísimo a Lili Téllez. Ahora, en el caso del internet, ¿cuál es la novedad? Antes no se permitía que CFE Internet pudiera dar servicios más que en las zonas de no cobertura. Ahora sí. Ahora se le va a permitir. Como en igualdad de circunstancias que en el caso comercial que los privados, para que no digan que hay un favoritismo de unos. No, en igualdad de circunstancias. ¿Qué queremos con esto? Pues que se genere más competencia y que bajen los precios también del internet. Que bajen los precios del internet, que Salinas Pliego pague sus impuestos para que Lili Téllez siga haciendo su berrinche, pero que lo haga fuera del Senado. Si quiere hacer circos, que regrese a la televisión y ya, mira, desde ahí puede hacer y decir lo que se le dé su gana porque se le paga para esas obras de teatro, para esas estridencias, pero no desde el Senado de la República. Miren, también con Gerardo Fernández Noroña se quiso poner al tú por tú y otra vez salió haciendo el ridículo. Tiene por alusiones el senador Gerardo Fernández Noroña la palabra. De entrega, un hombre que decidió hacer de su vida un ejemplo, no solo un ejemplo de congruencia, de servicio, de entrega, de generosidad, de amor a su pueblo, que es muy difícil de emular, muy difícil de seguir. Es lamentabilísimo que se utilice el espacio para rendirle homenaje a Pepe Mujica para meter la agenda política por la puerta trasera y plantear descalificaciones y mentiras contra diversos compañeros. Larga vida al compañero presidente López Obrador, que no solo hizo de la política pública la austeridad, sino de su vida una política de austeridad. Hay muchísimos compañeros, compañeras que han vivido en la austeridad toda su vida. El Papa Francisco dejó de Sion $200 de fortuna. Pido, Presidenta, que se me deje de interrumpir. Sí, yo no le interrumpí por favor, ni senadora, un momento. Senadora, se le respetó a usted. Se le respetó a usted, por favor, respete a los oradores. Adelante, senador Noroña. ¿Qué fue? Lili Téllez no dejó de gritar una y otra vez. ¿Y qué es lo que gritaba Lili Téllez en la intervención de Noroña? Que pagara su viaje. Eso es lo que gritaba. Y se convirtió tan irrelevante y su situación y su posición es tan vergonzosa que ya ni siquiera sus compañeros del PAN se quedan a escucharla gritonear. ¿Ya lo volvió? Devuelva el dinero del viaje, es dinero de los mexicanos, no para que usted ande gastando cosas de viajes de lujo.
devuelva el dinero que se robó. Ahí está. Nomás Margarita Zavala se quedó ahí No genera un rato. ninguna estabilidad. La compañera presidenta ha solicitado que se informe sobre... Que se informe sobre el viaje, dice Lili Téllez. Noroña dijo, bueno, el viaje fue hace tiempo ya. Dice, ya se van a cumplir 2 meses de ese viaje y sin embargo, todavía sigue siendo la nota. Sigue siendo nota para ellos ese viaje. Y sigue siendo nota para nosotros. Y causa de vergüenza nacional lo que hace Lili Téllez. Que insisto, es tan irrelevante que ni siquiera sus compañeros panistas ya se quedan. Porque no hace caso a nadie. No sabe seguir las reglas ni siquiera por respeto a las y los mexicanos. Estamos efectivamente no a la funcionando. censura, Momento, a la libertad de expresión de los senadores. Un momento, senadora. Me protege la Constitución. Un momento, senadora. A todos nos protege la Constitución. Aquí en este momento me protege la Constitución. Un momento, senadora. Híjole, se me hace que el de Lili Téllez es un caso verdaderamente de estudio psicológico. Me gustaría solicitar que exista un respeto, que haga honor a la investidura. Por usted evidentemente no votó el pueblo, pero son 36 millones de mexicanas y mexicanos que votamos por el gobierno de la Cuarta Transformación y tenga respeto. Permita que el orador hable y muestre la educación que se supone que tuvo. Porque si no, no solo se ponen mal usted, ponen mal a su familia, a la educación, a su partido y honestamente debería de tener a alguien en su partido que la pudiera contener, porque definitivamente pues no parece ni siquiera que sea una senadora. Es claro que la senadora Lili Téllez no va a parar de hacer esto, porque es lo que le reditúa en el mundo de la estridencia y las redes sociales. Esto, el que toda esta comisión permanente esté atendiendo su estridencia, que no tiene ningún fondo, no tiene ningún contenido más que la injuria. Si los mexicanos ya la conocen, pues entonces atendamos nosotros a que también tienen 7 años ya de padecerla y simplemente hagamos como que no está aquí. Esa sería la petición, porque si no, todos estaremos todo el tiempo llamando al orden y ella solamente, como los gremlins, cada vez que se le llama al orden, reproduce su locura. No han dejado de añorar a Salinas Pliego porque siguen cobrando un jugoso emolumento de las arcas de esa televisora. En mi pueblo, lo he platicado, y que se ponga el saco quien se lo quiera poner. Existió un personaje no tan de fábula, conocida como María Garrido, sobrina, hija de un hermano del exgobernador Tomás Garrido Canaval. La familia en su momento abjuró de ella porque alegaron que estaba afectada de sus facultades mentales. Y salía a caminar desde muy temprano, caminaba como 10 o 12 horas ahí por las calles en aquella época polvorientas de Villahermosa, hablando y diciendo que se iba a acabar el mundo y que quién iba a llegar a salvarlo, diciendo que la única casta y pura del mundo era ella. Así es la locura. Por eso hay personajes que se enredan en esos esquemas. ¿A quién le caería el saco? Pues nos queda bastante claro. Y vamos pensando y planteando esta propuesta de la senadora petista. Se debería empezar ya a ignorar por completo a Lili Téllez en el Senado. Si ni siquiera su coordinador de bancada, Ricardo Anaya, tiene la autoridad para pedirle respeto, se debería empezar a ignorar a Lili Téllez. ¿Tú qué piensas? Opina aquí en los comentarios, te estoy leyendo. ¿Será esa la solución para que se tenga un poco más de respeto ante el pueblo de México? Porque la última vez que se pretendió ignorar a Lili Téllez, ella salió con un megáfono y salió con una campanita y terminó reventando la sesión. No les pagamos para que vayan a sesionar a medias. No les pagamos para que vayan a ser los protagonistas. No son ustedes, senadora Lili Téllez, los protagonistas. Es el pueblo de México, porque se supone que ustedes tienen que legislar para bien de las y los mexicanos. Un ejemplo, lo que hizo el diputado Fernández Samaniego ante la solicitud de Lili Téllez para preguntar. Dijo, no, yo no acepto preguntas de traidores a la patria. Fernández Samaniego, ¿la acepta? Yo no acepto preguntas de traidores a la patria, presidente. No la acepta. Ahora la pregunta es para ustedes.
¿Se deberían de aceptar las preguntas de Lili Téllez para seguirla ridiculizando, para seguirla desmintiendo o simplemente ya hacer como que no existe, ignorarla por completo para que nos acuse a todos de violencia política de género, para que Lili Téllez diga que todos están mal menos ella? ¿Cuál será la opción? Lo correcto y lo conducente sería que Ricardo Anaya, su jefe de bancada, hablara con ella, que le pidiera que por favor siga y respete las reglas que se estipularon dentro del Senado, reglas que establecen además que se tiene que dejar hablar a los compañeros mientras dan su discurso el tiempo que les corresponde. Reglas que establecen que para pedir la palabra se tiene que preguntar sobre el tema. Reglas que establecen que no pueden hacer un desorden como si estuvieran en la primaria, pero ¿qué podemos esperar de Lili Téllez? Si con trabajos le alcanzó para la preparatoria. Y todavía, a esta lista de traidores y de personajes impresentables, tendríamos que sumarle también a los voceros de la derecha mexicana y a quienes consideran a Lili Téllez una heroína. A los de Atypical TV, vean nada más quiénes. Aplican en el mismo perfil, mismo perfil de Lili Téllez. Hablando mal del pueblo de México y diciendo es que somos unos flojonazos los mexicanos. ¿Flojonazos quiénes? Flojonazos los que estaban acostumbrados a estirar la mano con los empresarios para que los patrocinen. Flojonazos son los que escribían notas periodísticas, investigaciones y análisis a cambio de presupuesto del gobierno. Esos son los verdaderos flojonazos. No hay medicamentos y no protestan. Quebraron intencionalmente al Seguro Popular. Nadie protesta. Entonces ya hay un momento que yo digo, ¿y dónde está la sociedad mexicana? ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa con nosotros los mexicanos? No hay medicamentos y no protestan. Se acaban con el Seguro Popular y no protestan, pues ¿por qué no protestan ustedes? La razón por la que no ven protestas en las calles del pueblo de México es por la misma razón que Claudia Sheinbaum ganó con 36 millones de votos y ustedes quedaron en la irrelevancia. Quienes tendrían que estar protestando son los que están inconformes. Que se salgan ahí los de Atypical TV. No les va a alcanzar ni siquiera para llenar el Ángel de la Independencia, pero que se salgan a las calles. Ya lo hemos visto con Acción Nacional, que dicen que se salen a las calles y ¿qué hacen? Cierran una callecita, una banqueta ahí de la Ciudad de México, una media hora, cuando mucho, sus cartelitos, unas fotos y listo, a su casita, a descansar temprano. ¿Quieren que alguien proteste? Salgan ustedes a protestar, porque 36 millones de mexicanos están conformes con el gobierno de Claudia Sheinbaum, con el gobierno de la transformación. Protestas había en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en el gobierno de Felipe Calderón, y esas eran con miedo porque eran reprimidas, porque el gobierno estaba al servicio de la delincuencia organizada. Y encima vienen estos a decir, pues ¿qué nos está pasando? ¿Por qué nadie protesta? Pues porque el pueblo está contento. Vean las encuestas, más del 80% de aprobación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y todavía ni siquiera lleva un año de gobierno. Y luego vienen ustedes a decirnos a los mexicanos que somos unos flojonazos. El mexicano tiene terror a discordar. Terror. Porque tendría que sostener lo que dice. Y eso implica pues, estar enterado, implica leer, implica interesarse, implica articular un argumento, construir frases. Y es mucha chinga, mano. Ahora resulta que para estos personajes el pueblo de México tiene terror a levantar la voz, que el pueblo de México tiene miedo a oponerse al gobierno de la transformación, porque eso implica leer, estudiar, informarse y es una friega. De verdad. Y así quieren conseguir votos. Una vez más toman los micrófonos de Atypical TV para decirle ignorante, huevón, flojo y analfabeta al pueblo de México. Una vez más lo vuelven a hacer. A ver cómo les va en las elecciones del 2027 y en las de 2030 ni se diga a ver si llegan. Insultando al pueblo de México. Yo me pregunto y me gustaría que ellos nos explicaran si quienes salieron a marchar en contra de las reformas estructurales de Enrique Peña Nieto no eran personas preparadas, eran analfabetas.
porque no lo eran. Durante los gobiernos del PRI y del PAN, la gente salió a manifestarse contra las reformas estructurales de Peña Nieto, contra la privatización de los recursos de la nación. Lo del 68, eran universitarios. ¿Cuántas protestas masivas hubo en México en los gobiernos del PRI y del PAN que eran encabezadas, dirigidas y orquestadas por gente de izquierda? Gente de izquierda que siempre estuvo informada, que leyó. Y no nos vengan a hablar a nosotros de una friega, de la friega que es salir a protestar y establecer un plantón. Porque sí, los únicos que no se han puesto esa verdadera friega son ustedes los panistas, que montaron casitas de campaña en el Zócalo y las dejaron vacías para irse a desayunar a los restaurantes ahí de los alrededores con el clima bien a gusto. Son ustedes los que arman marchas y manifestaciones los domingos a mediodía un ratito, unas 2 horas y luego se van a convivir porque es domingo familiar. Ustedes son los que no tienen idea de lo que es la verdadera friega de salir a protestar y pelear por los derechos, exigir lo que corresponde al pueblo de México. Y ahora vienen a decir es que es mucha friega y nosotros somos ignorantes, somos unos flojos. ¿Nosotros quiénes? No, somos una sociedad muy huevona. Somos ignorantes, somos huevones, somos acomodaticios, no queremos pedos. Esa es la doctrina nacional. Somos acomodaticios, somos flojos, pues son ustedes, insisto, son ustedes, los de Atypical TV, que nomás estiran la mano, son los panistas y los priistas, que nomás están viendo a ver a qué empresa le van a malbaratar los bienes nacionales. Y encima vienen con una sarta de mentiras y de tonterías a querer engañar al pueblo de México. Se enojan cuando les dicen sus verdades porque son ustedes los flojos, que no le echan cerebro suficiente para cuando menos armar bien sus mentiras. Vean la forma en la que Viri Ríos hizo enojar a Raimundo Riva Palacio porque dejó en evidencia que estaba mintiendo y manipulando la información. Quisiera acotar que es importante hablar con la verdad y no es verdad que López Obrador triplicó los homicidios. De Felipe Calderón. Los datos son evidentes y los puedes encontrar en el INEGI. Lo que sucedió fue que Calderón duplicó los homicidios, Peña Nieto los aumentó en 50% y López Obrador los redujo en 10%. Y por supuesto que hay muchas cosas mal, pero no podemos empezar a hablar así con mentiras. Reclasificando delitos. No, perdóname, pero la tasa de homicidio está... ok, tú tienes tus datos. De acuerdo a tu clasificación, se triplicó. Es lo que estás diciendo, porque no es de acuerdo al INEGI, no es de acuerdo a los datos oficiales. El homicidio del delito se dividió, los feminicidios se dividieron, pero aquí vamos a entrar en una suma de números. Bueno. En fin, claramente hay un problema aquí con la verdad. Y otra cuestión que sí quiero acotar es el hecho de que... Claramente hay un problema con la verdad y no bastó con eso, ¿eh? Viri Ríos desmintió a Raimundo Riva Palacios, que dice que López Obrador triplicó el número de homicidios a nivel nacional. Dice él, es que respecto a los de Felipe Calderón, ella le dice no, los disminuyó. E incluso, pues compartió las gráficas del INEGI en donde se muestra que lo que ella dijo es cierto. Que lo que Raimundo Riva Palacio afirma, manipulando los datos, manipulando la información y haciendo suposiciones, pues solamente nos deja a nosotros la muestra y la clara evidencia de que estos personajes únicamente siguen existiendo porque alguien les paga para mentir y para engañar al pueblo de México. Estos personajes que antes aplaudían a ciegas a los gobiernos del PRI porque recibían su salario, pues ahora quieren disfrazar la verdad y decir, bueno, es que si acomodas aquí, si divides allá, entonces da el resultado que yo dije. Esos son los analistas políticos, a los que antes teníamos que creerles a ciegas. Los que no salen a manifestarse a las calles, y hablando de gente que se manifiesta en las calles, hablemos de los maestros. La presidenta Claudia Sheinbaum recordó que el salario de los trabajadores durante 36 años del PRIAN no aumentó en comparación a lo que sí ha incrementado desde el 2018 a la fecha. Llegamos con nuestras hijas y llegamos con nuestras nietas, porque es tiempo de transformación, es tiempo del pueblo de México y también es tiempo de mujeres. ¿Qué quiere decir
darle continuidad a la transformación. Inició en México en diciembre del 2018 una nueva era en el país. Y el pueblo está contento de que haya habido este cambio. Porque además quien provocó este cambio fue el propio pueblo de México, en la decisión de que llegara López Obrador a la presidencia de la República. Y es que cambió México. Fíjense, les voy a dar algunos temas. Por ejemplo, el salario. Durante 36 años en México no subió el salario. El salario en términos, quitándole la inflación, fue el mismo. Cada vez alcanzaba para menos. Y de 2018 o 2019 a la fecha, ha aumentado más del doble en términos reales el salario. Cambió por completo el poder adquisitivo de la gente. Antes se ganaban 3,000 pesos como salario mínimo. Hoy son casi 8,500 pesos. ¿Qué diferencia, lo que se gana, ¿no?, por el salario mínimo? Imagínense esa diferencia. Antes no había programas del bienestar. Lo que había era compra del voto. Venían las elecciones y entonces sí, a gastar todo para comprar la conciencia de la gente. Ahí está la diferencia, con dos ejemplos que son bastante claros, con dos ejemplos muy sencillos. Ahí está la diferencia, que no alcanzan a entender estos personajes que ahora le dicen flojo al pueblo de México. Estos personajes que quieren manipular las cifras, ¿para qué? Para sentirse un poquito mejor ante el fracaso que resultó ser la oposición, ante el fracaso que resultó ser su campaña para tratar de levantar a Xóchitl Gálvez y llevarla a la presidencia, ante el fracaso que resultaron ser ellos, comentócratas y opinólogos, que ahora tienen de héroes nacionales a quienes llegaron a la política y a la relevancia política gracias a la Cuarta Transformación, gracias a López Obrador, gracias a Claudia Sheinbaum. Ese es el gran problema de los traidores, no traidores de la Cuarta Transformación, hablemos claro, son incluso traidores a la patria, quienes siguen todavía a estas alturas peleando para que el país se ponga de tapete del gobierno de Estados Unidos. Van a seguir desatando polémicas. La pregunta aquí es, si sus polémicas y sus noticias alarmantes y estruendosas les van a durar alguna vez más de 24 horas, porque en los últimos 7 años, cada mentira que sacan, cada noticia falsa, cada montaje, se desmiente en menos de 24 horas. Cuando no es el gobierno de Claudia Sheinbaum, fue el gobierno de López Obrador. Cuando no es en Estados Unidos, todo el tiempo se siguen desmintiendo. Entonces, y al final, ¿qué sigue? Les toca tragar sapos, les toca tragarse sus palabras. Porque a Estados Unidos no le van a repeler nada, no le van a decir, se equivocaron ustedes, no fui yo. Por supuesto que no lo van a hacer. Y ahora, estos traidores a la patria siguen queriendo que los beneficios y los privilegios sean para los grandes empresarios y que México se ponga de tapete del gobierno de Estados Unidos. Vergüenza debería de darles ser exhibidos de esta manera. Vergüenza debería de darles ser expuestos como traidores. Pero bueno, al final del día, como siempre te lo digo, la última palabra la tienes tú. Tenemos traidores, nuevos nombres que se suman a la lista de los traidores a la patria. Déjame aquí a quienes tú estarías incluyendo y si deberíamos buscar ya la manera de sacar a Lili Téllez de la vida política del país, que ya no se le siga pagando un salario para hacer tremendos ridículos. Yo soy Yasira Handal, Noticiosos. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme, a mis moderadores, a todos. Muchas gracias por dejarme sus comentarios. Los sigo leyendo y nos vemos al rato, como siempre lo hacemos, con más información. Bye bye.